Familia, hoy es un día especial porque podemos descansar. Descansar quizás no físicamente del todo, pero podemos descansar de los quehaceres de la semana, podemos descansar de las críticas del trabajo, podemos descansar de la presión laboral constante, podemos descansar porque el Señor nos ha dado este día y en este día hemos elegido venir al mejor lugar para alabar el nombre de nuestro Dios. Así que en este momento solo quisiera invitarte a que me acompañaras al libro de Mateo capítulo 16, versículos del 1 al 4. Cuando lo tengas, por favor, di amén para poder saber que puedo comenzar a leer los versículos. Mateo capítulo 16, versículos del 1 al 4. Mateo 16 del 1 al 4. ¿Lo tenemos? Dice aquí, llegaron, ¿quiénes? Los fariseos y los saduceos para tentarlo, hablando acerca de Jesús, y le pidieron que les mostrara una señal del cielo. Pero él, y me encanta como Jesús responde siempre, él es directo, dice, pero él respondiendo les dijo, cuando anochece decís, hará buen tiempo porque el cielo está rojo. Y por la mañana, hoy habrá tempestad porque el cielo está rojo y nublado. Y les dice, hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, pero no las señales de los tiempos. No podéis distinguir. El último versículo dice, la generación mala y adúltera demanda una señal, pero la señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. En esta mañana quisiera brevemente hablarles bajo el tema corazón que no siente, o corazón que siente, ojos que no ven. ¿Por qué no le dice a la persona que está a su lado? Corazón que siente, ojos que no ven. Ahora voltéase hacia el otro lado y dígale, corazón que siente, ojos que no ven. Okay. Algunos me están mirando con una mirada extraña porque el dicho original no es así, pero me permiten desarrollarlo un poquito. Pero antes, me acompañen en oración nuevamente para pedir la intervención del Espíritu Santo. ¿Está bien? Nuestro Dios, nuevamente queremos pedir tu intervención en este momento. Queremos pedir tu presencia y queremos pedir que tu Espíritu sea derramado sobre cada corazón en este lugar. La razón por la cual pedimos esto es para que puedas transformar lo que necesite ser transformado. Así que incomoda a los que están cómodos, pero también conforta a los que están incómodos en este momento. Te pedimos todo esto por el gran nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Corazón que siente, ojos que no ven. Usted pudo haber escuchado la versión original, que es ojos que no ven, corazón que no siente. ¿A qué se refiere este dicho? Este dicho se refiere a que cuando no ves, no sientes. O sea, si hay dolor presente pero no estás percibiéndolo con tu vista, entonces no vas a sentir el dolor. O sea que la ignorancia hacia la posible causa del dolor visualmente te guarda del sufrimiento. Ahora bien, yo quise desarrollar una nueva forma, si me permiten, si me dan permiso, una nueva forma de decir este dicho en relación con el texto que tenemos en esta mañana. Y es corazón que siente, ojos que no ven. Y esta es la realidad presente en este texto, dado a que los primeros personajes que aparecen en el primer versículo son personas que sufren de esta condición. Pero antes quisiera compartirles que hay momentos en nuestra vida donde entramos en nuevas etapas. Todos tenemos nuevas etapas donde hay temporadas cambiantes por mudanzas, porque vas a tener un bebé, porque te casaste. Ahora, los cambios siempre van a traer algo de incomodidad. ¿Estamos de acuerdo? Los cambios siempre van a traer algo de, quizás, de inconsistencia. Tú sigues una línea recta de hábitos y costumbres, pero cuando viene un cambio que interrumpe esa línea recta, entonces causa estrés y a veces dolor.
Y a veces cuando el dolor llega a tu vida o el dolor es una realidad, lo primero que hacemos es reaccionar en contra de ella. Y hay un reflejo natural entre animales y humanos que se llama fight or flight, pelea o huye. Y esta reacción nos causa que cuando estamos ante una situación dolorosa o estresante, lo primero que queremos hacer es o enfrentarnos a ella o adaptarnos a ella, a ese cambio, o huir, omitirlo o ignorarlo. Quisiera sugerir que esta es la realidad de muchos de nosotros hoy, que enfrentamos situaciones incómodas y dolorosas y por ende, en muchas ocasiones, ignoramos lo que está enfrente de nosotros. ¿Puedo ser más claro? Hay personas quizás que me están escuchando esta mañana con un matrimonio frustrado. Y tienen un matrimonio frustrado porque se obsesionaron tanto con esa persona que querían casarse, que estaban enamorados, porque esa persona al principio le traía flores, le traía regalos, chocolates, la enamoraba a la muchacha, y la muchacha decidió irse por ese muchacho. Ahora la madre veía todo y decía, no, mija, ese muchacho no te conviene, mira, no trabaja, vive con sus padres todavía, no tiene ahorros, no tiene carro, tú vas a tener que mantenerlo, creo que no es una buena decisión. Pero por la obsesión de tener este deseo cumplido en su vida, la muchacha alteró su realidad a forma de que a pesar de que ella sabe que él no es bueno para ella, ella decidió querer ayudarlo para que él cambiara. Ahora que están casados, ella vive frustrada ya que él no cambia. Ella no ha podido cambiarlo. Y esa es la realidad de muchas personas hoy, que viven frustrados porque piensan que pueden cambiar la realidad solamente por desearlo. Y esto es evidente en los textos, en el texto de hoy, que se encuentra en Mateo capítulo 16, versículos del 1 al 4. Entonces, ¿podemos explorarlos ya? Dice, el primer versículo nos explica que los fariseos y los saduceos vienen al encuentro con Jesús. Y cuando ellos vienen al encuentro con Jesús, vienen con una petición. ¿Cuál era la petición? Danos una señal. No era cualquier señal, sino que una señal en el cielo. Muy específica la petición de estos fariseos y saduceos. Pero hay otra parte que me incomoda a mí en el texto. ¿La han notado? Hay una unión incómoda, una unión inusual entre dos sectas del judaísmo, los fariseos y los saduceos. Si usted ve la historia de estos dos grupos o sectas del judaísmo, usted va a ver que ellos no se llevaban muy bien, que ellos nunca se unían, que ellos eran demasiado diferentes como para compaginar en cualquier cosa. ¿Les puedo describir algunas de sus creencias? Los fariseos tenían la tradición oral como ley. En otras palabras, ellos decían, en sábado solo puedes caminar ciertos pasos, y porque lo decían oralmente, esa era una ley establecida entre ellos. Ahora, ¿cuál es la diferencia con los saduceos? Los saduceos, al contrario de eso, ellos interpretaban las escrituras de forma literal y creían que solo lo que estaba escrito era ley. Ninguna ley oral podía ser permitida, sino que ellos solo creían en lo que estaba escrito. Los fariseos también creían en el Pentateuco, los libros históricos como Crónicas, también creían en los libros proféticos, también creían en los libros poéticos como los Salmos y Proverbios, pero los saduceos no. Los saduceos solo creían en el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Otra diferencia era que los fariseos se encargaban más de lidiar con la gente común. Eran los líderes espirituales de la gente común, mientras que los saduceos estaban encargados no de religión tanto como de política y poder. Ellos buscaban ser acompañados de aquellas personas de alta influencia y de dominio político. Así que a ellos no lo iban a ver, nadie los iba a ver como una persona común y corriente.
De hecho, el historiador Josefo los describe diciendo que eran hambrientos de poder, eran arrogantes y discriminatorios con la gente común. Ahora, con estas diferencias, también los fariseos creían en la resurrección, mientras que los saduceos no, y hay muchas otras diferencias. Pero el punto que estoy tratando de establecer en esta mañana es que cómo es que estos grupos diferentes, completamente con enfoques completamente diferentes, se unieron para venir ante Jesús a hacer un pedido. La razón por la cual estas personas se unieron, estos dos grupos se unen, es porque tenían una amenaza común. Y hay un dicho que dice, el enemigo, de mi amigo es mi... ¿Cómo es? El enemigo de mi amigo. ¿Cómo es? El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Exactamente. Los estaba probando. Y esta es la realidad del texto, donde los fariseos y los saduceos se unen porque tienen un enemigo común. ¿Y quién era ese enemigo? Jesús. Pero algo que me pregunté cuando estaba estudiando estos textos era cómo Jesús se presenta como una amenaza ante los saduceos. Es muy evidente que Jesús es una amenaza para los fariseos. Religiosamente Él establece nuevas normas que para ellos son incómodas y van en contra de las leyes orales que ellos han establecido. Pero ¿por qué Jesús era una amenaza para con los saduceos? Recuerden lo que les dije. Los saduceos buscaban ¿qué? Dominio político y social. Ellos querían influencia social y política. Así que cuando Jesús aparece y cuando Jesús predica y cuando Jesús sana personas, naturalmente lo que sucede es que muchas personas se reúnen para estar cerca de Jesús. Exactamente, tenía más influencia. Así que muchas de las personas que anteriormente iban a buscar perdón al templo, ahora ¿dónde están yendo? A Jesús. Muchas de las personas que iban a buscar sanidad o aprendizaje de parte de los fariseos en el templo, ahora ¿dónde están yendo? Hacia Jesús. Así que esto presenta un riesgo posible para la influencia que tenían los saduceos. Así que la amenaza religiosa para los fariseos era Jesús, mientras que la amenaza política y social para los saduceos también era Jesús. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Así que Jesús se convierte en el blanco de estos dos grupos. Y ellos vienen, el texto es claro, porque dice el texto que vienen para qué. ¿Ellos vinieron para qué? ¿Para preguntarle algo solamente? No, el texto dice que vienen para tentarlo, para probarlo, ponerlo a prueba. ¿Y qué es lo que están poniendo a prueba? Su divinidad, su influencia, su poder. Ellos no vienen con curiosidad, ellos vienen con un corazón lleno de maldad. Ahora, algo que quiero enfatizar es que estas personas, estos dos grupos, constantemente visitaban las prédicas de Jesús. También estas personas constantemente tomaban nota de la vida de Jesús, de cómo vivía su vida con sus discípulos, cómo hablaba, cómo comía, con quién se juntaba, con quién se sentaba a comer. Ellos estaban presentes en muchas de las actividades que Jesús hacía. Ellos estaban presentes en los milagros que Jesús hacía también. Ahora el detalle está que a pesar de estar tan cerca de Jesús, lo único que querían era destruirlo. Yo creo que les pasó por la cabeza porque no entendieron esto. Ellos lo que querían, estando cerca de Jesús, buscaban estar en proximidad de Jesús porque querían destruirlo. Y esto nos dice algo bastante claro en nuestras vidas, que tenemos que tener cuidado con aquellas personas que nos rodean. No toda la persona que está cerca de nosotros busca nuestro beneficio. No todas las personas que
se interesan por nuestra vida cotidiana realmente buscan bendecirnos. No toda persona que se interesa por cómo estamos o cómo nos sentimos realmente está interesado en que nosotros seamos exitosos en la vida. La realidad del texto es que cuando nos rodean muchas personas, nos siguen muchas personas, tienes que tener por cierto que en medio de esa multitud hay personas que quieren destruirte, que no quieren que tú seas exitoso, que no quieren que tú seas salvo, que no quieren que tú seas bendecido. La realidad de esto es que cuando tú tienes éxito y cuando tú eres bendecido, cuando tú triunfas, ellos se sienten amenazados. Y esto es lo que estaba sucediendo con Jesús. Por esta razón, en esta mañana quisiera decirte que tienes que tener cuidado, porque no todo mundo que muestre interés por ti está buscando lo que es bueno para ti. Pero hay algo maravilloso que podemos encontrar en la Biblia, y es que si nosotros entregamos nuestra vida en las manos de Dios, Él nos protegerá. Por eso el Salmo 91 nos promete que a tu lado caerán 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Por eso Isaías 54 promete que ninguna arma forjada contra ti prosperará. Por eso el Salmo 57 promete que cuando cavan hueco para que tú caigas, ellos mismos caerán en su trampa. El Salmo 23 promete que Dios adereza mesa delante de ti en presencia de tus angustiadores. Y Romanos 8 promete que si Dios está contigo, ¿quién en contra tuya? Por eso, si tú entregas a Dios tu vida, a pesar de que los que te rodean no tengan las mejores intenciones para ti, tú estarás sano y salvo en las manos del Altísimo Dios. Tu Dios te guardará de todo mal. Y por eso quiero invitarte a que si hay alguien aquí que pueda testificar de la protección de Dios en tu vida, que pueda compartirlo en los comentarios, que pueda decir aleluya, gloria a Dios, porque tenemos un Dios que nos protege de todas las vicisitudes, de todos los aterros del enemigo, los terrores del enemigo, de todos los ataques de Satanás que quieren destruirnos. Porque al fin y al cabo, a pesar de que pasemos por el valle de la sombra de muerte, no tenemos que temer ningún mal, porque Dios estará con nosotros. Y esa bendición y ese beneficio solo viene si nosotros estamos cerca de nuestro Dios. Dios te guardará de todo mal. Y esa es la promesa que Dios te hace en la Biblia. Pero no quita la realidad de que hay personas que van a querer hacerte mal. Quisiera sugerir en esta mañana que estamos en una iglesia, ¿verdad? Y este es un lugar, es un santuario para todos aquellos creyentes y enfermos que vienen aquí. Pero el error más grande que podemos cometer es pensar que solo porque es una iglesia, aquí no pueden haber daños a nuestro corazón. Que solo porque es una iglesia, aquí no pueden suceder cosas malas, que aquí no deben suceder atracos a nuestro corazón, podría describirlo de esa forma. Personas que quieran aprovecharse o que busquen beneficiarse de estar cerca de ti. Tengamos cuidado con eso, porque esa es una mentira de Satanás. Recuerden, este es un hospital donde vienen personas a recuperarse de su pecado. O sea, todos estamos en un proceso de redención y santificación, pero en ese proceso en muchos momentos podemos ser usados por Satanás y podemos caer. Y es que somos susceptibles cuando nos desconectamos de nuestro Dios. Porque a veces el deseo que tenemos o la voluntad que tenemos en nuestro corazón puede ser más fuerte que la realidad que enfrentamos. Y esta es la realidad que vemos en el texto. Que hay dos grupos de personas tan obsesionados con su voluntad que ahora su realidad es alterada. Por eso Jesús les responde de esta forma directa y les dice, Él que conoce sus corazones, les dice que ellos son hipócritas. Porque ellos están buscando una señal del cielo, pero no pueden distinguir quién está enfrente de ellos. Ellos pueden determinar si el clima va a estar bien o va a estar mal, pero aún así están pidiendo de parte de Jesús una señal para determinar que Él realmente es quien dice que es. Y esta es la tragedia del texto, de que personas que han sido testigos del poder de Jesús
por tener una agenda oculta, deciden no identificarlo realmente como Él es. Así que Jesús les responde diciéndoles que ellos no están conscientes de las señales de los tiempos. Y es que para los fariseos y los saduceos era fácil aceptar algo que no desafiara sus deseos y voluntad. Y como esto era fácil de aceptar, también era fácil de identificar. Por el contrario, aquello que desafiara su voluntad, la voluntad de ellos, les era difícil de aceptar y por ende también difícil de identificar. ¿Saben? Hay personas con una voluntad tan fuerte que vaya, me quito el sombrero. ¿Ustedes han conocido a alguien así? Personas que se levantan a las 5 de la mañana para ir al gimnasio. Personas que cuando ven una mesa de dulces se dan la vuelta, caminan hacia el otro lado. Personas que se levantan 4 de la mañana antes de trabajar a las 6 de la mañana para leer su Biblia. Personas disciplinadas que tienen una voluntad muy fuerte. Y esa voluntad fuerte los lleva a completar la meta que tienen, a convertir sus deseos en realidad. Pero aquí hay un detalle con personas que tenemos voluntad fuerte o que tienen voluntad fuerte. A veces corremos el peligro de volvernos caprichosos. Voy a decirlo otra vez. Cuando tenemos una voluntad fuerte, a veces corremos el peligro de convertirnos en caprichosos. Y lo que estoy tratando de decir es que a veces queremos algo tanto, pero tanto, y nos obsesionamos con ese objeto tanto, con ese deseo tanto, que eso se vuelve y se convierte en nuestra realidad. Miren el texto, los fariseos y saduceos no quieren que Jesús sea el Mesías. No les conviene, Él va en contra de sus deseos, de sus planes y sus agendas. Entonces, ¿qué hacen ellos? Tratan de desmeritar la identidad de Jesús para que la realidad concuerde con sus deseos. Y saben, este es un fenómeno psicológico. Y este fenómeno psicológico se llama la disonancia cognitiva. Y este describe la tendencia que tenemos como seres humanos de reinterpretar nuestra realidad cuando la realidad que enfrentamos es diferente a la creencia que tenemos. Así que hay personas que tienen un deseo por el alcohol, y ustedes lo van a ver, hay personas alcohólicas que no reconocen que son alcohólicas, que dicen, no, yo puedo dejar esto en cualquier momento. ¿Los han visto? Es la realidad. Pero la realidad de ellos es que son alcohólicos, pero ellos no reconocen la realidad porque su deseo por el alcohol es más grande, de tal forma que ellos reestructuran la realidad que viven conforme al deseo que tienen. Y eso es ser caprichoso. Y hay momentos en nuestras vidas donde Dios establecerá un propósito, establecerá un plan, establecerá un camino para que tú vayas por él, que te llevará hacia la salvación. Quizás te caerás, quizás te dolerá, quizás habrá sufrimiento, pero al fin te llevará al camino, te llevará hacia la salvación. Ahora, el problema está que cuando vemos o enfrentamos en el camino el dolor, tratamos de escapar de él, reestructurando la realidad de forma que sea complaciente con nuestro deseo. Y porque yo no quiero sufrir y porque yo no quiero tener dolor, entonces me alejo del camino hacia la salvación y me voy por mi propio camino hacia mi propia perdición. Y esa es la triste realidad de cristianos caprichosos, que se vuelven su propio Dios buscando su propia voluntad en vez de buscar la voluntad de Dios. Yo quisiera sugerirte que la voluntad de Dios para ti siempre será mejor que tu propia voluntad. ¿Dónde estuvieras tú si hubieras tomado riendas de tu propia vida? ¿Dónde estuvieras tú? Yo sé dónde estuviera. Yo estuviera en el fango, deprimido, sin propósito, sin significado y valor en mi vida.
Pero Dios me dio valor al llamarme y eso es lo único que tengo hoy en día. Eso es lo que me ayuda a levantarme cada mañana. Tú puedes testificar de eso. Tú puedes darle gloria a Dios de eso. Que cuando tú estabas en el lodo, Él se ensució las manos para sacarte. Y ahora te tiene aquí disfrutando de la redención, disfrutando de la salvación, disfrutando de una familia espiritual que te apoya cuando necesitas para la renta. Una familia espiritual que te apoya cuando necesitas un consejo. Cuando estás llorando, tienes un hombro donde llorar porque Dios te lo dio. Y si no estuvieras en la presencia de Dios, entonces ¿dónde estarías? Por eso el texto nos dice esto para que analicemos nuestras vidas. Que a veces lo que queremos nos va a llevar hacia la perdición. Por eso la Biblia nos dice que hay camino que al hombre le parece recto, pero el fin lleva hacia la condenación y la perdición. Mi consejo en esta mañana es que si has de obsesionarte con un deseo, obsesiónate con tener a Jesús cerca. Si has de obsesionarte con algo en tu vida o asegurarte de algo, una meta que tú tengas en tu vida, algo por lo cual vas a luchar y sacrificarte, es que Jesús esté en tu vida. Porque aunque estés solo, tu realidad será que Jesús va a estar cerca. Porque aunque tus seres amados te abandonen, tu realidad será de que Jesús estará cerca. Que aunque estés desanimado y acongojado por los problemas de la vida, tu realidad será de que Jesús está cerca. Y aun cuando estés agonizando a punto de dar el último aliento de vida, tu realidad será de que Jesús está cerca. Quisiera sugerir que la razón por la cual muchos no experimentamos la presencia de Dios, la presencia de Jesús en nuestro diario caminar, es porque no lo deseamos lo suficiente. Es porque no es nuestra meta principal. Es porque no es nuestro enfoque, sino es solo parte de nuestras vidas, pero no es la meta principal de nuestras vidas. La razón por la cual a veces te sientes solo o a veces te sientes culpable y abandonado de la presencia de Dios es porque tú mismo lo has abandonado a Él. Porque cuando tu deseo y tu voluntad no están alineados con la de Él, el resultado siempre va a ser la soledad. No es coincidencia de que cuando el pueblo de Israel en el Viejo Testamento pecaba en contra de Dios con idolatría y adulterio espiritual, una de las condenaciones que Dios daba siempre era: la tierra va a quedar desolada. Te vas a sentir solo. Te vas a quedar abandonado. No porque Dios quiere alejarse de ti, sino porque tú lo abandonaste a Él con tu deseo. ¿Ven qué profundo es esto? ¿Qué crítico es esto? No solo es hacer las cosas, es desear hacerlas. Por eso, una oración que yo hago constantemente, noche tras noche, además de ser una bendición para otras personas, es que Dios me dé el querer y me dé el hacer. Porque no es suficiente hacer las cosas sin querer hacerlas. No es suficiente venir a la iglesia sin querer estar aquí. No es suficiente adorar a Dios sin tener el corazón alineado para con Él. De otra forma, solo es una actuación, y de ahí viene la palabra hipócrita, que significa actor. Estás jugando o tienes un papel en una obra. Estás jugando a ser alguien que no eres o tener algo que no tienes. Y esta no es razón para sentirte culpable. La razón por la cual te digo estas cosas es para que busquemos rectificar nuestras vidas, para que busquemos alinear nuestra voluntad con la voluntad de Dios, para que Él sea el Rey de nuestro universo entero y que podamos ser redimidos y experimentemos la salvación verdadera. Jesús le declara que son una generación mala y adúltera que demanda señal, pero al fin la señal no le será dada. Pero hay algo interesante, porque Jesús menciona que sí se les dará algo. ¿Cuál es eso? Dice que se les dará la señal de Jonás.
se les dará la señal del profeta Jonás. La señal del profeta Jonás, ¿cuál es? Vamos a ver qué vivió el profeta Jonás. ¿Alguien se acuerda qué vivió el profeta Jonás? Predicó a Nínive, pero anteriormente, ¿qué pasó? Se negó a hacerlo. Fue rechazado por el pueblo cuando llegó a predicarle. Y después, antes de eso, cuando rechazó él mismo el llamado de Dios, ¿qué pasó con él? Él trató de huir, fue echado del bote, ¿y qué pasó con él? ¿Un pez? Exactamente, Max. Un pez gigante se lo tragó. ¿Cuántos días, cuántas noches estuvo ahí en el vientre del pez? 3 días, 3 noches. ¿Ustedes ven alguna comparación con la vida de Jesús ahí? Jesús también estuvo en el vientre de la tierra, sepultado. 3 días, 3 noches. ¿Ven la comparación que está haciendo? Y con esta comparación ya tenemos una conclusión a qué se está refiriendo Jesús. Que la señal que Él está tratando de decirles que ellos tendrán es la vida, muerte y resurrección de Cristo Jesús. En otras palabras, Jesús les está diciendo, ok, ustedes están buscando una señal en el cielo, pero no les será dada. Porque yo conozco sus corazones. Ustedes están buscando tenderme una trampa y cuestionar y desprestigiar quién yo soy. Pero yo les digo esto, la señal que ustedes buscan, ya la tienen aquí. La señal es Jesús. La señal de la redención es Jesús. La señal de la salvación es Jesús. La señal de la libertad de la opresión es Jesús. Pero ellos estaban tan encaprichados con su voluntad que su realidad fue alterada y no podían ver quién estaba frente a ellos. El capricho es uno de los más grandes enemigos del cristianismo, del camino de seguir a Jesús, porque nos pone en el trono de Dios cuando nosotros no merecemos estar en ese lugar. Jesús era la señal. Y Jesús en el capítulo anterior también muestra, no solamente es su presencia lo que les muestra realmente que Él es el Mesías, sino que en el capítulo anterior nos describe diferentes milagros y acontecimientos que Él hizo. Primeramente, Él estuvo con los discípulos alimentando a 4,000 personas. Segundo, también Él sanó la hija de una cananea. También Él le predicó a esta multitud dándoles palabras de vida y de redención para ellos. Y anteriormente a este capítulo, ya los fariseos habían sido testigos de lo que Jesús había hecho, de lo que Jesús era capaz. Pero el error que ellos cometían es que tradicionalmente había una noción de que cuando el milagro sucedía en la tierra, podría ser una falsificación de parte de Satanás. Noten las creencias que ellos pensaban esto y pensaban que Dios solo podía manifestar sus milagros en el cielo. Por eso es que ellos hacen esa petición a Jesús por descreditarlo y desmeritarlo, diciendo básicamente que Él no era Dios, a menos que hiciera una señal en el cielo. Pero Jesús se niega a entrar en el capricho de ellos y les declara, sin ellos notarlo, que la señal ya está frente a ellos. Y lo más triste que se encuentra en estos versículos es que después de esto, ¿qué sucede con Jesús? Jesús se va. Jesús se fue. Cuando tú ves esta frase en la Biblia, debes preocuparte. Debes preocuparte. Porque básicamente lo que está diciendo es que la presencia del mismo Dios, Jesús, la revelación de Dios sobre la tierra, se está yendo. Y su presencia se está alejando de ti. No porque Él quiere alejarse de ti, sino porque tú lo has rechazado. Y es que Jesús no puede morar en un corazón donde constantemente es rechazado. Jesús no puede morar en una vida donde constantemente es rechazado.
Y yo quisiera sugerirte en esta mañana que la razón por la cual quizás tú te sientes tan lejos de Dios es porque lo has rechazado. Y Él se ha marchado. No porque Él ha querido, sino porque tú lo has alejado. Quizás hoy te sientes solo y abandonado, sin ayuda, sin apoyo, porque lo has rechazado. Porque has puesto tu voluntad por encima de la de Dios y te has sentado en el trono que solo le pertenece a Dios, siéndote dueño de todas tus decisiones y de todo lo que te rodea. Has rechazado su soberanía, has rechazado su protección, has rechazado su providencia y por ende, como cualquier persona rechazada, no significa que Dios no pueda volver a perseguirte, no significa que Dios no siga buscándote, pero yo estoy tratando de explorar en esta mañana quizás el posible sentimiento de abandono que tú te puedas sentir en esta mañana. Que cuando estás enfrentando los problemas, quizás te sientas solo. Que cuando estás enfrentando situaciones críticas, quizás te sientas solo. Que cuando estás enfrentando quizás desánimo o no quieras pasar tiempo con la palabra de Dios, te sientas solo. Quizás abres tu Biblia, lees algunas palabras, no puedes concentrarte, te sientes solo, te sientes abandonado por Jesús. La razón por la que te sientes así es porque por tanto tiempo has estado rechazando su voz en tu vida, la intervención del Espíritu Santo en tu vida. Y lo único que queda es que Jesús te dice, está bien, tomaste tu decisión, cuando me necesites, aquí estoy. Pero mientras tanto, no te puedo obligar. ¿Tú no harías lo mismo en una relación donde no te quieren? Dios es un Dios relacional, hay que entenderlo de esa forma. Que a veces lo vemos como un ATM, donde metemos la tarjeta, sacamos la bendición, pero Dios no es un objeto, es una persona que se vuelve vulnerable ante tus acciones. Miren cuánto amor Él tiene por nosotros, siendo el Dios del universo, el Dios altísimo, creador del cielo y la tierra, del universo entero. Él se vuelve vulnerable ante tus acciones y actitudes para con Él. Tanto que cuando tú lo rechazas, Él se tiene que alejar porque le duele. Le duele. Le duele que tú lo rechaces. Le duele que tú sigas otras cosas en vez de seguirlo a Él. Le duele que en vez de ir hacia Él cuando estés en dolor y en sufrimiento, vayas hacia la pornografía o hacia el alcohol. Que vayas hacia esa persona que solo busca destruirte. Que no hagas su voluntad, que es perfecta para ti. A Él le duele. Pero hay buenas nuevas para ti. Que Él sigue ahí en la esquina esperándote, con los brazos abiertos. Y si tú vuelves a Él, te recibirá con los brazos abiertos. Yo no sé dónde está tu vida espiritual en este momento. Quizás te sientas solo porque has descuidado tu caminar con Cristo. Quizás te sientas abandonado porque no has dedicado suficiente esfuerzo e intencionalidad para tener encuentros constantes con Él. Quizás te sientas perdido en esta mañana porque no sientes que Jesús está cerca. Y estás consciente de que has alterado tu realidad para compaginar con tu voluntad. Le has fallado a Dios. Vez tras vez, tras vez, tras vez. Pero yo no estoy aquí para señalarte. Yo estoy aquí para estar contigo porque yo también soy culpable de lo mismo. Y si este sermón está siendo expresado por mi boca es porque ha sido una de mis experiencias constantes en la vida, donde constantemente le fallo a Dios, donde constantemente me siento abandonado porque yo lo he abandonado a Él, donde constantemente sufro las consecuencias negativas de hacer mi propia voluntad cuando Él constantemente me está llamando a seguir su camino hacia la salvación. Quizás tú te identifiques con esto. La palabra de Dios para ti es que Jesús sigue con los brazos abiertos. Quizás Jesús se aleja por dolor y para que aprendamos la lección. Pero la realidad es que tenemos un Dios tan amoroso
Y a pesar del rechazo que él sufre, sigue con los brazos abiertos. Este es un sermón para alguien, un mensaje para alguien que está teniendo esta experiencia donde se siente abandonado, solo, triste, acongojado, y ahora se está dando cuenta que no ha sido Dios el que se ha alejado, sino que hemos sido tú y yo con nuestras acciones y actitudes negativas. Pero hoy es un nuevo día y no vamos a terminar en una nota negativa, porque cada vez que Jesús está presente, la victoria es segura. Si tú quieres experimentar la victoria en Cristo Jesús, solo tienes que hacer una sola cosa: tomar un paso. Eso es todo. Toma un paso, toma una decisión hoy, una decisión que cambiará y alterará tu realidad. Una decisión que tú busques de todo corazón, un deseo por el cual luches constantemente hasta poder alcanzarlo. Como describimos anteriormente, que ese deseo sea que Jesús esté cerca, que tú estés en la presencia del mismísimo Dios, para que ya no experimentes más el abandono, para que ya no experimentes más la soledad constante, para que ya no experimentes más esa perdición que viene de alejarse de Dios. Jesús quiere redimir tu vida. No sé si hay alguien aquí en este lugar o en las redes sociales que quiera en este momento declararle al Señor: Jesús, me he alejado de ti, he hecho mi voluntad y me he desviado de tu camino, pero en este momento quiero volver a casa. Me siento acongojado, me siento solo, he luchado con mis propias fuerzas, pero me he dado cuenta que solo tú puedes sostener mi camino, solo tú puedes ayudarme en este momento. ¿Hay alguien aquí que quiera decirle esto al Señor? Ponte de pie conmigo en este momento. Si tú por las redes sociales también estás experimentando esto en tu vida, quizás has hecho a Dios a un lado para establecer tu propia voluntad y transformar la realidad conforme a tu capricho, hay una oportunidad disponible para ti. No porque es la iglesia de los peregrinos, no porque es el pastor predicando este mensaje, es porque Jesús mismo te está llamando a que vuelvas a casa, que dediques tiempo a tu Dios, a que le dediques un espacio importante, crucial y central en tu vida, de forma que Él pueda llevarte hacia la salvación. Jesús te está llamando en este momento. Si quieres venir hacia el frente, también puedes hacerlo. En este momento quisiera orar por cada una de esas personas que quisieran aceptar este llamado. Es difícil pasar por los cambios constantes de la vida. Es difícil pasar por los desafíos constantes de nuestra existencia. Pero quizás esos desafíos y esos cambios sean una oportunidad para renovar nuestra relación para con Dios. Por eso Dios te tiene aquí hoy, llamándote constantemente, porque aunque tú te has alejado de Él, Él no ha quitado su vista de ti. Dios le bendiga. ¿Hay alguien más que quisiera venir hacia enfrente? Quisiéramos orar por ustedes en este momento. Dios te bendiga, Max. Si tú por las redes sociales nos estás viendo, compártelo en los comentarios, diciéndole al Señor que quieres que Él pueda volverte a su presencia y pueda restaurar tu vida. ¿Podemos orar? Nuestro Dios, gracias. Gracias por tu fidelidad constante. Gracias por tu gracia y misericordia. Gracias porque aunque constantemente estamos distrayéndonos con diferentes aspectos de nuestra vida, buscando hacer nuestra propia voluntad y completar nuestros propios propósitos y planes, tú no nos has perdido de vista. Aun cuando caminamos lejos de ti y te rechazamos directamente, tú no nos pierdes de vista. Sabemos que tú nos estás viendo. Sabemos que tú estás constantemente pendiente de nuestras necesidades, pero no nos basta solamente con eso.
queremos tu presencia en nuestras vidas. Te queremos cerca, Señor, porque la redención solamente puede ser experimentada si tú estás cerca. Así que, Señor, en este momento hay corazones dolidos por la lejanía contigo, dolidos por la rebeldía contra ti, dolidos por los efectos secundarios del pecado que nos hacen y nos inclinan hacia la maldad, las malas intenciones y hacia el causar dolor a tu corazón. Pero, Señor, nos entregamos a nosotros mismos en este momento, sabiendo de que nuestros planes nunca serán mejores que los tuyos, sabiendo que nuestra voluntad nunca nos llevará hacia la redención, sino hacia la perdición, dándonos cuenta que nuestra realidad es muy diferente a nuestros deseos. Hoy queremos poner nuestros deseos a un lado y queremos aceptar tu plan para nosotros, porque tu plan es perfecto y nos llevará hacia la salvación. Así que en este momento cada persona que está aquí se ha levantado decidiendo que necesitan un nuevo comienzo contigo, que necesitan ser restaurados en relación contigo, que necesitan un puente que los lleve hacia ti nuevamente, Señor. Así que, Señor, por favor, establece ese puente que los conecte nuevamente contigo y que les puedas dar el querer y el hacer para constantemente buscar tu rostro sobre todas las cosas. Que el primer lugar de sus vidas seas tú, Señor. Porque tu promesa en Mateo 6:33 nos dice que cuando buscamos el reino de Dios y su justicia, todo lo demás nos será añadido. Así que, Jehová, manifiéstate poderosamente en nosotros, recíbenos nuevamente entre tus brazos, Señor, de amor, y que si en algún momento estamos inclinados hacia nuevamente rechazarte, que tú hagas muy evidente nuestra acción para que podamos regresar a ti nuevamente. Gracias, Jehová, por escucharnos. Gracias porque eres bueno y gracias porque estás aquí entre nosotros. Acompáñanos en cada momento y en cada situación y acompaña nuestros corazones para que sean transformados conforme a tu semejanza y voluntad. Esta es nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén.